Muy buenos días para todos. Hoy vamos a hablar de la evolución humana y las especies, diferencias y relaciones. La evolución humana es el proceso de transformación biológica y cultural que ha dado origen a la especie Homo sapiens. A lo largo de unos 6 millones de años, diferentes especies de homínidos han surgido y se han extinguido, dejando evidencias fósiles y genéticas de su existencia. En esta presentación vamos a identificar algunas de las principales especies evolutivas humanas, comparar sus características morfológicas y culturales y analizar su relación evolutiva y comportamental. En nuestro contenido iremos a ver la especie evolutiva humana, que se puede distinguir al menos cuatro géneros de homínidos: Australopithecus, Paranthropus, Homo, Homo y Homo sapiens. Dentro de cada género hay varias especies que se diferencian por rasgos como el tamaño del cerebro y la forma del cráneo, la postura bípeda y uso de herramientas y el lenguaje. Algunas de especies más representativas son Australopithecus, Paranthropus, Homo habilis, Homo erectus, Homo de Neandertal y Homo sapiens. El Australopithecus afarensis vivió hace entre 4 y 3 millones de años en África Oriental. Tenía su cerebro pequeño, unos 400 centímetros cúbicos, una mandíbula prominente, un rostro alargado y un cuerpo adaptado al bipedismo. Es el famoso de la película Lucy. Paranthropus ovocei vivió hace entre 2.3 y 1.2 millones de años. En África Oriental tenía su cerebro similar al de los Australopithecus, unos 500 centímetros cúbicos, pero una mandíbula muy robusta, unos molares enormes y una cresta sagitales en el cráneo. Se alimentaba de vegetales duros. Bueno, aquí encontramos el Homo habilis. Vivió hace unos 2.4 a 1.4 millones de años en África Oriental y Meridional. Tenía en el cerebro mayor que los Australopithecus, unos 600 centímetros cúbicos, una mandíbula menos prominente, un rostro más corto y un cuerpo más esbelto. Es el primer fabricante de la herramienta de piedra. Tenemos también el Homo erectus. Vivió entre 1.8 y 300 millones de años en África y Asia y Europa. Tenía un cerebro mayor que el del Homo habilis, unos 900 centímetros cúbicos, una frente más baja, unas cejas más salientes, un cuerpo alto y delgado y una capacidad de caminar y correr largas distancias. Es el primer hominio que controló el fuego y que salió de África. Está el Homo de Neandertal. Vivió hace 400 a 40.000 años en Europa y Asia Occidental. Tenía un cerebro mayor que el del Homo sapiens, unos 1400 centímetros cúbicos, una frente inclinada, unas cejas prominentes, una nariz ancha, un cuerpo robusto y adaptado al frío. Es el primer hominio que enterró a sus muertos y que usó adornos corporales. Tenemos también al Homo sapiens, que apareció hace unos 300.000 años en África y se extendió por todo el mundo. Tenía un cerebro grande, unos 1350 centímetros cúbicos, una frente elevada, unas cejas poco marcadas, una nariz estrecha y un mentón pronunciado, un cuerpo esbelto y adaptado al calor. Es el único hominio que ha desarrollado un lenguaje complejo, una cultura diversa y una tecnología avanzada.
Comparación entre especies evolutivas humanas. Se pueden establecer comparaciones entre las diferentes especies evolutivas humanas en función de los diversos criterios como el tamaño del cerebro, la capacidad craneal, la estatura, el peso corporal, la forma del cráneo, la dieta y el comportamiento social y cultural. Algunos ejemplos y comparaciones son: el tamaño del cerebro ha aumentado progresivamente a lo largo de la evolución humana, desde los 400 centímetros cúbicos, desde los Australopithecus, hasta los 1350 centímetros cúbicos de los humanos actuales. Sin embargo, el tamaño del cerebro no es el único factor que determina la inteligencia, sino también la organización y la conectividad de las neuronas. La capacidad craneal es el volumen que ocupa el cerebro dentro del cráneo. La capacidad craneal se puede estimar a partir de las medidas del cráneo o de los moldes endocraniales. La capacidad craneal también ha aumentado a lo largo de la evolución humana, pero no siempre de forma proporcional al tamaño del cerebro. Por ejemplo, los neandertales tenían una capacidad craneal mayor que los humanos actuales, pero un cerebro más alargado y menos globular. La estatura y el peso corporal son indicadores del tamaño corporal de los homínidos. La estatura y el peso corporal han variado según las especies y las condiciones ambientales. Por ejemplo, los Australopithecus eran más pequeños que los humanos actuales, unos 1,2 metros y 30 kilogramos, mientras que los neandertales eran más altos y pesados que los humanos actuales, unos 1,6 metros y unos 70 kilogramos. El tamaño corporal influye en la adaptación térmica, el gasto energético y la incomodidad, la locomoción de los homínidos. Qué pena. La forma del cráneo es el resultado de la combinación de varios rasgos craneales como la forma de la frente, las cejas, la nariz, la mandíbula, el mentón y las crestas sagitales. La forma del cráneo ha combinado a lo largo de la evolución humana, reflejando el crecimiento y la reorganización del cerebro, así como la adaptación y diferentes climas y dietas. Por ejemplo, los homínidos más antiguos tenían un cráneo alargado y aplanado, mientras que los humanos actuales tienen un cráneo redondeado y abombado. La dieta es el conjunto de alimentos que consumen los homínidos. La dieta ha variado según las especies y las épocas, dependiendo de la disponibilidad de recursos, la competencia con otros animales, la anatomía dental y la digestiva, y el uso de herramientas y fuego. Por ejemplo, los australopitecos y los parantropos tenían una dieta principalmente vegetariana, mientras que los humanos actuales tienen una dieta omnívora y variada. El comportamiento social es el conjunto de interacciones que establecen los dominios entre sí y con otros animales. El comportamiento social ha evolucionado según las especies y las culturas, reflejando el grado de, de cooperación y comunicación, organización y conflicto entre los individuos. Por ejemplo, los australopithecus y los primeros homos vivían en grupos pequeños, nómadas, mientras que los humanos actuales viven en grupos grandes y sedentarios. La cultura es el conjunto de conocimientos, creencias, valores, normas, artefactos y símbolos que comparten los homínidos. La cultura ha emergido como un rasgo distintivo de la evolución humana, evidenciando la capacidad de aprendizaje, innovación, transmisión, acumulación de información entre generaciones. Por ejemplo, los primeros homos fabricaron herramientas simples de piedra, mientras que los humanos actuales fabrican herramientas complejas de diferentes materiales. La relación evolutiva comportamental entre especies humanas. Se pueden establecer relaciones evolutivas y comportamentales entre las diferentes especies humanas
en función de su grado parentesco genético, su coexistencia temporal y espacial, su intercambio cultural y su hibridación biológica. Algunos ejemplos de relaciones son como las que tenemos acá. El parentesco genético es el grado de similitud genética entre dos especies o individuos. El parentesco genético se puede estimar a partir del análisis del ADN fósil o del ADN mitocondrial. El parentesco genético indica el tiempo transcurrido desde la divergencia entre dos especies o individuos. Por ejemplo, los humanos actuales comparten un 98% de su ADN con los chimpancés, lo que indica que la divergieron hace unos 6 millones de años. La coexistencia temporal y espacial es el hecho de que dos especies o individuos vivan al mismo tiempo y en un mismo lugar. La coexistencia temporal y espacial se pueden inferir a partir de la datación y la localización de los fósiles. La coexistencia temporal y espacial implica una posible competencia corporal, cooperación entre dos especies o individuos. Bueno, esta fue nuestra bibliografía. Muchas gracias.